Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas en CNN Chile. Hoy vamos a hablar del plebiscito constitucional. Claro, se acerca ya la nueva fecha del 25 de octubre tras la postergación de la fecha original por la pandemia y comienza nuevamente a resurgir la inquietud por lo que va a pasar efectivamente en esa fecha. Quien ha estado trabajando durante todo este tiempo en la organización es el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, con quien vamos a conversar durante la jornada de hoy. Patricio, bienvenido al programa. Muchas gracias, Daniel. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Igualmente, tenemos esta fecha del 25 de octubre. ¿Tenemos certeza de que en esa fecha se va a hacer el plebiscito o todavía hay una probabilidad importante de que pueda ser necesario volver a postergarlo? A ver, nosotros tenemos que estar atentos a lo que señale la autoridad sanitaria. No sabemos, en una pandemia que es muy dinámica, en una pandemia que incluso, escuchaba en estos días, se está transformando, puede transformarse en una endemia, de tal manera que vamos a tener que estar haciendo un seguimiento muy cercano de cómo se van dando las cosas, pero mientras tanto nosotros tenemos que cumplir con la obligación constitucional de organizar el plebiscito. Nosotros teníamos bastante avanzado para el plebiscito del 26 de abril. Había contrataciones realizadas, las cédulas, teníamos un equipo de personas que iban a trabajar en esto hasta que se asume la decisión de postergarlo. Eso nos hizo también postergar algunos contratos, pero en definitiva estamos bastante bien preparados, diría yo. Sí, incorporando este elemento nuevo que surge con la pandemia y que hace, al decir de un miembro del Tribunal o de la Corte Electoral de Uruguay, que la autoridad sanitaria se incorpora en estos casos casi como una nueva autoridad en el tema electoral. Pero si las cosas se dan Patricio, como se han estado planteando, vamos ¿Mm? a tener un plebiscito, lo más importante, un plebiscito seguro y participativo. Dos preguntas al respecto para entender bien el contexto. Primero, ¿es posible hacer el plebiscito estando vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe? Y segundo, ¿es posible hacer el plebiscito si algunas comunas de Chile todavía están en cuarentena en octubre? A ver, yo diría respecto de lo primero que el estado de catástrofe establece facultades al presidente de la República, la más importante tal vez delegar sus facultades presidenciales en los jefes de defensa, pero también otras que tienen que ver con restringir la libertad de circulación, fundamentalmente el proteger a la población y la distribución, los bienes, de tal manera que si esas facultades están ejercidas, para decir efectivamente, hay restricciones a la circulación, hay restricciones a la libertad de reunión, se hace bastante más difícil pensar en un acto electoral, cualquiera sea este, plebiscito o elección. Pero si solamente las facultades existen y no están ejercidas, que puede darse, es posible. Si hay comunas en cuarentena, yo creo que eso evidentemente impide hacer un plebiscito. ¿Basta con que haya una comuna en cuarentena a nivel nacional para que no pudiera hacerse el plebiscito? Mira, esto habría que verlo Ujú. en la situación, porque se ha dado casos de comunas que no han podido a veces participar en elecciones presidenciales o en elecciones generales, pero la situación es compleja, porque privar a las personas, por pocas o muchas que sean, dependiendo en la comuna, atenta contra el derecho humano de las personas a elegir y ser elegidos, más que ese el derecho humano de participar directamente en el gobierno de su país. Creo que eso es lo histórico de este evento. Nosotros hasta ahora considerábamos en la Constitución plebiscitos para que la ciudadanía resolviera conflictos entre el legislativo y el ejecutivo, en una oportunidad para tener a un señor 8 años. Pero en este caso se convoca al pueblo para que defina si quiere o no una nueva constitución. Y más que eso, ¿quién redacta esa nueva constitución? Y eso es fundamental y es lo que hay que destacar. ¿Qué pasa, Patricio, con la situación de los adultos mayores que hoy día, como sabemos, tienen restringida su circulación a nivel nacional precisamente por la pandemia? ¿Sería necesario también que se levantara esa restricción para poder hacer el plebiscito? Sí, evidentemente, evidentemente. Nosotros, respecto de los adultos mayores, lo que estamos considerando algunas medidas.
Primero, tenemos que definir aún cuál va a ser cómo hacer el plebiscito. Nosotros durante todos estos meses estuvimos estudiando desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista académico, desde la práctica, incluso con la presencia. Tuvimos el honor de que en la última elección de República Dominicana, el 5 de julio, Álvaro Castañón, que es nuestro secretario abogado del Consejo Directivo, fue nombrado jefe de misión adjunto y estuvo presenciando la elección, fundamentalmente mirando las medidas de seguridad. En el caso de los adultos mayores, vamos a considerar, por ejemplo, establecer, o estamos proponiendo que se establezca como causal de excusa para ser vocales a los adultos mayores y a las personas en situación de riesgo. Si se hiciera en dos eventos, vale decir sábado y domingo, que es una de las opciones, o solo el domingo, también establecer horarios diferenciados, de manera de permitirles el acceso a los adultos mayores y personas en situación de riesgo en horarios distintos al resto de la población. Porque tenemos que tener también en consideración qué pasa con las personas que están en cuarentena y tienen derecho a sufragio, incluso como fue en el caso de Corea, donde se permitió que personas contagiadas pudieran ejercer su derecho al sufragio, a diferencia de lo que ocurrió en Galicia y en el País Vasco en la última elección, donde se prohibió la votación de ellos, ¿sí? Precisamente pensando sobre todo en personas vulnerables, de grupos de riesgo, incluso en personas que sean portadoras. ¿Por qué no se considera, por ejemplo, por qué no está dentro de las alternativas viables para octubre la posibilidad de votar por correo o votar a distancia, que es algo que sí se hace en otros países del mundo, por ejemplo, de manera bastante masiva en Estados Unidos? Sí, nosotros consideramos, Daniel, todas las alternativas. El tema del voto por correo, que a mí me corresponde ser participante porque mi padre, hijo español, recibe las cédulas de votación. Entonces nos sentamos todos en la mesa y empezamos a discutir por qué partido vamos a votar, por qué candidato, etc. Eso evidentemente atenta contra una norma constitucional que señala que en Chile el voto es secreto. El voto por correo no garantiza el secreto del voto, o tampoco lo garantiza el voto por internet, el voto en computador, o en tablet, o en un teléfono. El voto electrónico tal vez podría garantizarlo, pero en la medida que tuvieran las máquinas instaladas. Pero ese es fundamentalmente el tema. Pensamos también, se utiliza el voto anticipado. El voto anticipado hay varios países que lo utilizan: Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia. Pero estos países tienen una larga tradición de voto anticipado. La última elección con voto anticipado, tengo entendido, fue el año 2019 en Panamá, pero yo los datos que tengo, me tocó incluso ver en esa oportunidad, en Ecuador el año 2013, cuando se utilizó el voto anticipado, votaron 800 personas. Para decir, todo este tipo de innovaciones, todo este tipo de sistemas de votación inclusivos, hay que irlos preparando en el tiempo, que vayan entrando en la cultura electoral de las personas, y las primeras veces que se aplican son más bien pilotos. Estuve en Asunción, en el voto domiciliario, cuando por primera vez se iba a las casas de personas enfermas con más de un 75% de discapacidad, por ejemplo, y acompañé a votar, pero votaron 45 personas. Tiene que haber una inscripción previa, tiene que haber una organización de parte de la institución electoral, de tal manera que lo que quisimos nosotros, después de ir revisando todas estas opciones, más bien buscar algunas que cambiaran lo menos posible, modificaran lo menos posible la cultura o la idiosincrasia electoral chilena, de manera que no fuera difícil para las personas el proceso de votación propiamente tal, pero sí reforzar de una manera muy fuerte el tema de la seguridad sanitaria. Para cerrar, Patricio, hablemos de los plazos. ¿Cuándo es el plazo límite en que debería tomarse la decisión de si el plebiscito se hace el 25 de octubre o se posterga? ¿Y cuándo sería la fecha límite para aprobar, por ejemplo, un cambio para que el plebiscito se haga en 2 días para evitar aglomeraciones? A ver, nosotros hemos llegado a algunos acuerdos. Yo he tenido reuniones con el Ejecutivo, con el Poder Legislativo. En general, nos estamos reuniendo con las distintas asociaciones de alcaldes y municipalidades. Hemos escuchado también a distintas organizaciones en eso, de la sociedad civil, expertos,
Yo diría que tenemos el compromiso de en los próximos días, yo diría los primeros días de la próxima semana, sino el día lunes, tener definido la forma de realización del plebiscito. Y respecto de la fecha en la cual se pudiera tomar una decisión de hacer una reforma constitucional que posponga el plebiscito, es más bien una decisión de carácter político, respecto a la cual yo no me voy a pronunciar. Solo decir que el servicio electoral va a estar preparado para organizar un plebiscito seguro que va a permitir la participación, ojalá, de todos los chilenos y chilenas. Estamos trabajando un protocolo directamente con el Ministerio de Salud que considera todos los aspectos, desde el viaje en bus o en metro de las personas, el armado de las cajas, la entrega del material, la forma como va a ser tratado posteriormente por el Tribunal Calificador de Elecciones, que tiene que revisar las 45.000 actas y eventualmente hacer los escrutinios de algunas mesas donde puede haber cierto debate. Vale decir, nos hemos puesto en todas las situaciones y creo que estamos trabajando muy a conciencia porque entendemos lo histórico del proceso que va a vivir Chile el 25 de octubre. Patricio Santamaría, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Entrevista CNN. Gracias a ti, Daniel, que estés muy bien, gusto saludarte. Gracias a ustedes también por la compañía en la jornada de hoy. Sigan en la sintonía de CNN Chile.